de las patologías frecuentes que tenemos que identificar en tomografía axial computarizada, aparte de los ACV hemorrágicos, los ACV isquémicos, vienen a ser las neoplasias del cerebro. Las neoplasias del cerebro pueden ser primarias o secundarias. Las secundarias corresponden a lo que vienen a ser las metástasis. La causa más frecuente de tumores intracraneales en general vienen a ser las metástasis, los tumores secundarios, dentro de los cuales el carcinoma microcítico del pulmón es el más frecuente. Le sigue el de mama, el melanoma, el de riñón. Entonces esos son los carcinomas, los tumores secundarios más frecuentes que pueden hacer metástasis al cerebro. Tenemos también las neoplasias primarias. Las lesiones intracerebrales que corresponden a tumores encefálicos van a ser más que todo lesiones heterogéneas. Pueden tener ambas densidades, pueden ser lesiones hipodensas, pueden ser lesiones hiperdensas en su interior, tienen una distribución irregular, se acompañan en la periferia de edema asociado. El edema producto de las neoplasias es el edema vasogénico, ¿no? Que tiene una distribución digitiforme. Por ejemplo, acá tenemos un caso de glioblastoma multiforme, que es el glioma de alto grado 4, acorde con la clasificación de la OMS. Tenemos acá una masa temporoparietal en el lado derecho, irregular, con efecto de masa, que desplaza la línea media, colapsa los ventrículos laterales del lado derecho y tiene un comportamiento totalmente irregular, ¿no? No sigue un patrón clásico o un patrón de distribución vascular como para sospechar de que pueda tratarse de una lesión tipo infarto, ¿no? Son lesiones que van a captar contraste, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de otra lesión. Aquí una lesión hipodensa. Esta tiene un poco más regular los bordes, pero no sigue un patrón de distribución vascular, ¿no? Esto no es el territorio ni de la cerebral anterior ni de la cerebral media, ¿no? Abarca casi en su totalidad el lóbulo frontal del lado izquierdo. Comprime, hace efecto de masa, desplaza la línea media, colapsa el ventrículo lateral. El edema asociado en ese hemisferio borra los surcos cerebrales. Hallamos un cuadro, pues, signos de edema cerebral que se pueden evidenciar por esta tomografía. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos una lesión hiperdensa en esta localización profunda en el lóbulo temporal, adyacente al tronco del encéfalo. Es una lesión sin contraste y acompañado de una zona hipodensa, rodeado de una zona hipodensa, correspondiente a un edema vasogénico. Miren esta distribución digitiforme. Cuando se le hace una resonancia al paciente del caso anterior, vemos que es una lesión que capta contraste de forma homogénea, tiene bordes regulares, y esto más que todo se corresponde con un meningioma, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En la tomografía a nivel de la fosa posterior encontramos una lesión hipodensa, un poco de bordes mal delimitados. En su interior de esta lesión hipodensa se encuentra una pequeña zona nodular, ligeramente hiperdensa. Cuando se le aplica o se le hace una resonancia magnética con contraste, vamos a ver de que capta homogéneamente contraste, y esa zona hipodensa que se encontraba a su alrededor correspondía con una lesión quística, ¿no? Es una lesión, un nódulo quístico a nivel del ángulo pontocerebeloso. Generalmente estos casos se corresponden con schwannoma vestibular o neurinoma del octavo par, que viene a ser el tumor más frecuente también del ángulo pontocerebeloso. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión hipodensa, irregular, bordes mal definidos, ¿no? En el lóbulo temporo-occipital, localización temporo-occipital. Se le hace una resonancia a este paciente, se le aplica contraste con gadolina y se ve, por ejemplo, una lesión bien irregular, con zonas hipointensas en su interior, una captación irregular de contraste, ¿no? Esto se correspondía con un glioblastoma multiforme. Aquí, por ejemplo, otra lesión. En la tomografía vemos una lesión hiperdensa, irregular, con zonas hipodensas, que comprime, desplaza el tronco.
Acá, por ejemplo, se evidencia colapso del cuarto ventrículo. Se le hace una resonancia a este paciente y se evidencia pues una lesión hiperintensa, irregular, que capta contraste de forma un poco irregular, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve que hace un efecto de masa, ¿no? El cuarto ventrículo está desplazado hacia el lado derecho. Otros tumores también, por ejemplo, que vamos a ver en la práctica clínica vienen a ser la presencia de tumores celares, ¿no? En la región celar tenemos la presencia de esta lesión nodular, ¿no? Con pequeñas calcificaciones en su interior. Aquí, por ejemplo, otra lesión del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Tenemos una lesión hipodensa, irregular, no sigue un patrón vascular, comprime desplaza el tronco, el puente, miren, luxa el cuarto ventrículo, correspondiente con un tumor, ¿no? La resonancia, por ejemplo, evidencia este tipo de lesiones, ¿no? Esto es clásico, estas lesiones son características del schwannoma del octavo par, el neurinoma del octavo par. Aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de una gran lesión hiperdensa frontal en el lado izquierdo, con edema a su alrededor, colapsa las astas frontales, hace un gran efecto de masa. Las metástasis cerebrales, por ejemplo, son lesiones nodulares difusas, captan contraste en anillo. Hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial con linfomas cerebrales, abscesos, granulomas. Siempre es el diagnóstico diferencial que hay que hacer con las metástasis cerebrales. Por ejemplo, también tenemos abscesos, ¿no? Que también son lesiones nodulares, captan contraste en anillo, tienen un gran edema cerebral a su alrededor. Los abscesos cerebrales también hacen un efecto de masa. Hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial con lesiones neoplásicas. La tuberculosis, ¿no? Y los característicos granulomas, ¿no? Lesiones irregulares, edematosas, con efecto de masa, desplazamiento de la línea media. Presencia de neurocisticercos también, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel de la profundidad del valle silviano, en lo que viene a ser el lóbulo del inicio, la presencia de un pequeño cisticerco, ¿no? En esta otra, a nivel del lóbulo parietal, presencia de otro cisticerco, ¿no? Con una calcificación en su interior. Quistes hidatídicos también, que son grandes lesiones hipodensas, regulares, gigantes, con una densidad líquida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Una densidad muy parecida al líquido cefalorraquídeo, el contenido del quiste. Acá, por ejemplo, un quiste hidatídico múltiple, ¿no? Localizado en cerebelo y aparte también en la zona anterior del tronco, ¿no? Es decir, de quistes, varios quistes en este paciente. Aquí, por ejemplo, quiste hidatídico en la fosa posterior cerebelo, frontal, también temporal, ¿no? Quistes múltiples. Muy bien, eso sería todo lo